Nuestro tema para hoy, el nuevo nacimiento. Y voy a hacer un corto resumen de 5 minutos y arrancamos. La noticia que quiero darles hoy es que ustedes conocen la ONU, ¿cierto? ¿Saben lo que es la ONU? Ok, fue una organización que se creó el 25 de abril de 1945. Pero se creó con unos fines específicos. Fue a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se unieron 50 países después de la guerra, a finales de la guerra, para crear una organización donde hubiesen algo que los defendieran. Y los 3 puntos claves que la ONU dio fue: 1, mantener la paz y la seguridad interna de cada país, proteger los derechos humanos y distribuir ayuda humanitaria. Estos son los 3 puntos importantes de la ONU. Bien, les tengo una excelente noticia. La ONU la semana pasada declaró que los derechos a culto religioso, el derecho a la libre expresión religiosa, terminaron donde empezaron los derechos del LGTBIQ+, HJW, dividido, porque ya no saben qué más inventar. La ONU, que supuestamente iba a respetar nuestros derechos, dice que ahora no hay libertad de culto y manda una orden a todos los países para que en los gobiernos empiecen a distribuir esto de la libertad de culto. O sea, ya no va a haber libertad de culto. Ahora lo que va a haber es los derechos del LGTBIQ+, HJPIW, 3 puntos, coma. Ahora eso es lo importante, eso es lo que vale. ¿No les parece bonito? ¿A dónde vamos? El Señor lo dijo. El Señor lo dijo. La ONU. El Señor dice en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Quien puso este eslogan de paz y seguridad es la ONU. Dios estaba hablando aquí de la ONU 2000 años antes. Ya dijeron paz y seguridad, lo dijo la ONU. Pero el credo que rezó la ONU para defender a los países, hoy en día se deja comprar por George Soros, por Bill Gates, por la empresa Rockefeller y Gavi, que son los multimillonarios de este mundo, y ellos sí son los que controlan el mundo, no Dios. Ellos ponen en las noticias lo que se quiere ver en las noticias. Ellos tergiversan, ellos cambian. Ese es el padre de la mentira, que cambia. Ese es en el mundo en que estamos. El Señor dijo que sería como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Los días de Sodoma y Gomorra ya llegaron y están peor que los días de Sodoma y Gomorra. Porque en los días de Sodoma y Gomorra no era legal. Se hacía, pero no era legal. Y las aberraciones han llegado a tal punto que ya ni siquiera un hombre que es trans, de hecho ustedes pueden ver por internet, y hay 2 hombres que le llaman las separadas. El mismo LGTBI le llama las separadas, porque ellas dicen: yo no soy mujer, yo soy un hombre con proceso trans, que me gusta tener pechos, me gusta tener mi miembro y me siento mujer, pero yo no soy una mujer, porque biológicamente no soy una mujer. Entonces el LGTBI le llama las separadas y han tenido guerra en las redes sociales, porque estas dos chicos trans tienen muchos seguidores. Esto es lo que llama hoy en día. Si yo pongo el devocional tengo 200 vistas, pero si yo empiezo a hablar acerca de esto voy a tener millones de vistas. Entonces estos 2 chicos trans, ellos dicen: no, yo soy yo esto, y el mismo LGTBI se les ha venido en contra de ellos. Mire cómo ellos se vienen en contra de ellos mismos si no dicen lo que ellos quieren decir. Y ellas dijeron: es que yo no soy mujer, yo me siento mujer, me gusta ser mujer, pero yo no soy una mujer biológica. Y se le vinieron encima a estas 2 chicas. Ese es el mundo actual. Esto pasó la semana pasada. La ONU ya manda directamente a los gobiernos, y tristemente estamos con un gobierno en Colombia de izquierda.
donde sé que lo van a acatar. Recuerden que este gobierno tan pronto entró, a los 5 días, sin mentirle, a nuestro pastor le dieron la orden de mandar cartillas LGTBI a los colegios, de dictarlas, entre otras aberraciones que también han sucedido. Esto lo quería hablar antes de mostrar el nuevo nacimiento, porque es importante. La Biblia, hablamos hace 8 días de la verdadera condición del hombre, y esa es la verdadera condición del hombre. Y el hombre vive por beneficios, y muchos o algunos o pocos están vendiendo sus principios por un plato de lentejas. El pueblo que hoy en día, los edomitas, están en guerra, aún en día hay pueblo árabe en guerra, desde Ismael, y los edomitas acompañan allí, es precisamente por eso. Esaú vendió su primogenitura, la bendición de Dios la vendió por un plato de lentejas porque tenía hambre. Y después peleó por ella, y después iba a matar al hermano, y después iba a formar guerra. Y hoy en día la pelea es que no, que ellos son, y que porque primero fue Esaú y no Jacob, y y la vaina. Pero es que el mundo se divide en eso, en personas que venden sus principios por algo que les beneficie, y ese beneficio lo está dando el Estado. No saben la cantidad de llamadas y mensajes de correo que tengo de la alcaldía para que vaya y aprueba que vengan ediles y personas aquí a que se paren a la política y me dan beneficios. Ahí sí aparecieron ellos, pero cuando necesitamos para el computador o algo, ¿cuándo ha estado la alcaldía? Si yo fuera cura, yo tendría mi sueldo, tendría mis bafles, tendría todo, porque eso lo da el Estado. Pero como soy pastor, nunca se han aparecido. Pero ahorita que hay elecciones, están que me buscan. Conveniencia. Y muchas iglesias están dejando que vengan políticos y se paren en los púlpitos, cuando Dios dijo que la política y la religión se llamaba la gran ramera. Parece que no leen la misma Biblia. Esto es para enfocarnos un poquitico en el mundo en el que estamos. Entonces, entramos a el nuevo nacimiento. ¿Qué hemos dicho para entrar en el nuevo nacimiento? ¿Se dan cuenta que yo les dije que esta la iba a dejar de últimas porque era un poquitico más compleja? Dios habla a través de nuestro espíritu, entonces tengo que entender que soy un espíritu, primero. 2, tengo que entender que lo que conecta a mi espíritu es mi corazón. ¿Cómo me hablan a mi espíritu? A través de mi corazón. 3, entender que nacemos con un corazón engañoso y necesito un corazón nuevo para que Dios pueda hablar a mi espíritu a través de ese corazón nuevo. Entonces, ese punto 3 de necesitar un corazón nuevo lo dividí entre A, la verdadera condición del hombre, y B, el nuevo nacimiento. Tengo que nacer de nuevo para tener un nuevo corazón. Pero cuando nazco de nuevo y Dios me da un nuevo corazón, también recuerden que hacen falta 2 cosas, que más adelante seguimos, para poder tener ese corazón y poder ser sensible a la voz de Dios. Porque es bueno, porque Dios no me habla, yo nunca he escuchado a Dios, yo nunca he sentido que Dios hable a mi espíritu. Es precisamente porque aún hay problemas en el corazón. Y hay problemas en el corazón con personas nacidas de nuevo también. No significa que el problema del corazón es para el mundo. Aún nacidos de nuevo hay problemas. ¿Por qué? Porque le damos más lugar a las emociones. ¿Se acuerda? El alma. Y como el alma también es la voz del corazón, una de las voces cuando no es nacido de nuevo, y cuando es nacido de nuevo nosotros le abrimos la puerta para que siga hablando, entonces vivimos más emocionalmente. Y esto es lo que trata la psicología, el alma, las emociones. Y se dan cuenta que esto no lo puede tratar un psicólogo, porque el problema que hay en la mente y en el alma viene del corazón, y el problema del corazón solo lo puede cambiar alguien que se llama Cristo Jesús, nadie más. Por eso no hay psicólogo que valga. Respeto su trabajo, respeto sus terapias, respeto cosas que a veces ayudan, pero que la psicología pretenda tomar el lugar que le corresponde a Dios, no estoy de acuerdo. Y en lo que yo no estoy de acuerdo es que en el mundo que la gente vaya a un psicólogo está bien, porque el mundo no busca a Dios y necesita un especialista.
que les diga, mire, su problema es que cuando pequeñito le quitaron el tetero y usted quedó con esa, cualquier cosa, porque lo llevan a regresión de para atrás. Pero un cristiano, un hijo de Dios, tener que estar buscando psicólogos, eso lo único que me muestra el desconocimiento de la palabra. Uno busca un consejero. Y la persona que usted busque para consejería tiene que aconsejarle conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el admirable consejero es ¿quién? Exacto. Y si yo no hablo conforme a lo que el Señor dice, no soy un consejero. Entonces, entendimos que la verdadera condición del hombre es mala y perversa, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a Juan capítulo 3, que nos habla acerca del nuevo nacimiento. No sé si termine hoy, pero ahí vamos corriendo así. Y vamos a concluir con Habacuc, confiando en Dios. Y terminando Habacuc, quiero volver a entrar a la escatología de los últimos tiempos. Vamos a seguir con las iglesias, las 7 iglesias. Nos quedamos en la iglesia de Pérgamo. Muchas cosas, yo decía perdón que me salga un poquito, pero yo decía con la iglesia de Pérgamo y todas estas cosas, yo decía, bueno, parece como ilógico yo hablar de esto, porque pues la gente sabe que no hay que prender velas, que no hay que, bueno, la gente sabe. Y me encontré con gente que lleva años en Cristo y me dijo, yo nunca pensé que el día de las velitas era idolatría a María. Entonces yo dije, entonces sí voy a seguir con las herejías de la iglesia de Pérgamo, porque parece que hay cosas que desconocemos. Leemos en Juan capítulo 3, tiene un título que dice el nuevo nacimiento. Y dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ojo, un principal. Era un teso religiosamente. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra de nuevo en el griego significa de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde provienen? De lo bajo, de lo ancho, de lo alto. De allá es que necesitamos nacer, de arriba, porque nosotros ya tuvimos un nacimiento abajo. Y como nosotros no somos de abajo, sino somos de arriba, necesitamos volver arriba. El que no naciere de nuevo, de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Mire cómo la Biblia me muestra que sí hay algo que tengo que hacer para ver el reino de Dios, y que no tiene que ver con obras, no tiene que ver con que digan que el que hace parte de la Santa Iglesia tiene la bendición para estar en el reino de los cielos. Esto es una herejía grandísima, porque una iglesia nunca nos da entrada al reino de los cielos, ni un pastor nos da entrada al reino de los cielos. Solamente Cristo si nacemos de nuevo. Hay una condición para eso, pero dicen que tú tienes que guardar los mandamientos, hacer obras y ser parte de la Santa Iglesia Católica y cumplir los sacramentos. Eso es lo que te lleva al cielo. Ahora, si tus pecados fueron malos, porque pues hay pecados veniales y otros que son malos, los veniales no importa, tú los puedes hacer, no importa, pero los otros que son más grandes, bueno, desde que te hayas realmente confesado con el cura durante toda tu vida, te sacamos del purgatorio. Oye, esto no lo cree ni un niño de 1 año. Es increíble cómo el diablo tiene cegado la mente de los hombres para creer en esto. Perdóneme que a veces es tan tonto. ¿Cómo puedo creer que si yo no soy esto, soy un espíritu? Hay alguien que es igual de mi condición y me puede dar vida eterna, y lo que Dios hizo en la cruz no importa. Esto lo entiende un niño de 2 años. Yo hablo con la niña de Carlos, que hoy no está acá, y desde hace 3 años aproximadamente ella me viene haciendo muchas preguntas, y me hace mejores preguntas que las que me hacen ustedes, y me hace Fer. Me las ponen más difícil.
Ella sí me pregunta, ¿y por qué si Dios sabía por qué hizo al diablo? ¿Y por qué si él... Esas sí son preguntas que... Y yo llego y le explico a ella y ella me responde, no. Y a veces personas de 20, 30, 40, 50 años, ciegos, se les habla la verdad y todavía siguen allí. Y hablo de la tradición, pero también hablo de la iglesia evangélica, la supuesta evangélica, donde se hablan acerca de estos falsos pastores y siguen allá. Es triste. Eso lo único que me muestra es que están siguiendo una religión o a una persona y no están siguiendo a alguien que los lleve a Cristo. Porque un pastor lo que hace es guiarlos a Cristo a través de su palabra, y cada quien forma su relación para que pueda saber si nació de lo alto o no nació de lo alto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una mente natural no entiende esto. ¿Cómo así yo? ¿Cómo voy a entrar nuevamente en la barriguita de mi mamá? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ahora tiene que volverle a explicar que es de lo alto. Bueno, usted es maestro en la ley, ¿cierto? Sí, Señor. Usted es principal, ¿cierto? En su religión, sí, Señor. Déjeme y se lo mastico más fácil. Esa es mi versión, si fuese Jesús. Déjeme y le mastigo más fácil porque no me entendió. Para nacer de nuevo de lo alto necesita nacer de agua y del Espíritu. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero Nicodemo quedó en las mismas. Y de aquí es uno de los versículos que sacan, que por eso es que un bebé hay que echarle agua, porque para nacer de nuevo hay que echarle agua y el Espíritu viene. Esa es la interpretación que le dan a este versículo, de agua y de Espíritu. Yo les voy a explicar bajo la palabra de Dios que no es así. Versículo 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Entonces si hay una diferencia. ¿Yo a qué voy a la iglesia? Pues es que hay una diferencia, porque yo no soy carne, mijo. Yo soy espíritu, y aunque me quiero mover en la carne, necesito ir a alimentar mi espíritu, porque es lo más importante. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay cosas que no entendemos. ¿Cómo puedo creer yo que a través de haber hecho una oración de fe y entender cosas que Dios... yo ya voy a ir a una eternidad? Y una pregunta que me hicieron ayer, ¿cómo Dios puede tener la confianza, por así decirlo? No es exactamente lo que me dijo, pero no, estoy buscando las palabras. O cómo Dios puede tener claro que en la nueva Jerusalén, en la eternidad, no nos vamos a echar para atrás nuevamente. Mi respuesta fue, ¿cuántas las quieren saber? ¿En 8 días? No. Mi respuesta fue, si nosotros ahorita vivimos por fe, creyendo que Jesús vendrá, que nos llevará al cielo, que pondrá coronas, que estaremos en el tribunal de Cristo, que bajaremos con Él, que entraremos a un reino milenial. Si nosotros solo lo creemos por fe y un día lo veremos, imagínense que un momento estemos aquí, sea el rapto, chao, esto era verdad, subimos al cielo, bajamos, estamos en un reino con Cristo gobernando, donde la tierra será restaurada. Y quien va a gobernar no va a ser Pedro, va a ser Cristo Jesús. Totalmente, un poquito la diferencia. Va a ser hermoso. ¿Quién, viviendo esto tan hermoso y viviendo una eternidad, se va a echar para atrás? Si los que guardamos la esperanza no nos echamos para atrás. Tiene que ser muy necio, pero no, yo digo que no. El que suba es porque tuvo fe en Cristo. Y si tuvo fe en Cristo en ver lo que no había visto, viéndolo, pues mucho más va a estar aferrado a Dios. ¿No cree? ¿Quién se va a echar para atrás? Nadie. Entonces dice, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No había entendido nada.
Aquí es donde Jesús saca plastilina y saca el tablero. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Confrontando nuestra vida, porque a veces creemos que no las sabemos todas. Un principal fariseo judío, perteneciente a esa misma religión, con mucho conocimiento, ¿quién era? En la Biblia también era un principal judío, Pablo. Saulo de Tarso también era un principal judío de la sinagoga, fariseo. Él mismo lo dijo: soy fariseo de fariseo, judío de judío. Se conocía la ley. Y él dice: yo todo lo tengo por basura. Él dijo: mi conocimiento no vale nada, yo todo lo vacié, y ahora dejo que la gracia de Dios sea la que me llene, el conocimiento de Él. Wow, ese sí es un fariseo berraco. Este no había entendido nada todavía. El Señor le dice: ¿es usted maestro de Israel? ¿Se imagina una persona que le predicaba a multitudes y ni siquiera él entendía lo que necesitaba predicarle a esas multitudes? Se parece al tiempo de hoy igual. Muchas iglesias predicando lo que no saben y la gente siguiendo a quien no sabe que no sabe. Les cuento otra. Déjenme contarles otra, que es que esto está chévere. La iglesia de la profecía del grupo Mira, de Piraquive, ¿la conocen? Esa es una de las que me está llamando también. Ella dijo que había tenido una revelación y que Dios la había llevado al infierno. No sé por qué no se quedó ahí, porque la verdad está llevando a muchas almas para ese lugar. Yo prefiero que se quede una y no que se lleve multitudes, ¿o me equivoco? Alguien dirá: uy, qué duro con ella. No, pero es que está siendo una mentirosa. Dice que fue al infierno y que Dios le dijo: hija, tú eres escogida para que tú me ayudes a escoger las almas que estarán en la eternidad y las que entrarán al infierno. ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿Le ganó a la Virgen María? ¿Cómo va a decir esta señora esto? Y la gente: amén. Ay, Piraquive, ¿cuánto hay que dar? Que allá solo pactan. Ay, mira, tome 2 millones, que usted no me vaya. Yo hago con mi vida lo que se me pegue la gana, pero cuando llegue allá yo veré, me selecciona. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Perdón, son iglesias que están llenas. En las ferias hay una iglesia que es llena a reventar y la gente hace fila solamente porque cuando hacen fila les profetizan y les adivinan supuestamente. Entonces hablo de esos fariseos que no saben lo que están hablando y hablan en el púlpito así, y toda la gente: amén. No saben lo que están hablando. Oiga, hay cosas que lo pueden engañar a uno, pero hay cosas que no tienen por... ¿Usted no les parece eso si yo me paro acá y le digo que el Señor ayer comí frijoles con chocolate a las 2 de la mañana, me acosté y en una de esas chocoaventuras me desperté y el Señor me dijo que ahora yo elegía quién se iba para el infierno y quién no? ¿Les parece eso que es coherente? Y digo: ¿dónde está la gente? Le provoca a uno como despertar allá. Venga, despierten lo que está diciendo su líder. Pero la gente dice amén y le aplaudían. Ay, Señor bendito. Le está diciendo Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muchos supuestos maestros no saben nada y están enseñando en las iglesias. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. O sea que lo que habla Piraquive es lo que ella sabe, pero no palabra de Dios. Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Porque las celestiales no se pueden entender si no nazco de nuevo primero.
Por eso yo, ¿cómo voy a coger a alguien del mundo, a alguien que no quiera aceptar a Cristo Jesús, y empezar a enseñar teología? Les digo, bueno, vamos a estudiar escatología, vamos a empezar a estudiar Apocalipsis. Tráiganme a todos. No, ¿y eso qué era? Y que un meteoro va a caer, y que se va a llenar de sangre, y que se va a abrir el río, y que 4 demonios principados van a venir, y que esto va a ser terrible, y que va a haber hambre, y que va a haber una muerte, y después de esa muerte la 4ª parte va a morir, y que a raíz de eso viene una hambruna y todo. ¿Qué? Claro, una mente natural no entiende esto. Ya más adelante les voy a mostrar con versículos. Pero una mente natural no entiende estas cosas. Pero cuando una persona nace de nuevo, acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, empieza a decir, claro, yo no entendía esto. Claro, ya es diferente. Y empieza uno como a armar el rompecabezas, ¿no? Como cuando uno arma esos rompecabezas grandes y esas fichas no le dan, y uno mete la de los pies en la cabeza porque tenía rojito. Entonces, pero cuando uno las arma como eso, uno dice, wow, ahora sí veo realmente lo que había en ese dibujo. Nunca lo entendí. Y muchos tenemos nuestra vida llenando rompecabezas y creyendo que lo que hay ahí es una cosa distinta a lo que verdaderamente hay. Porque no ponemos las fichas de nuestra vida en el lugar correcto, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, un conector, de tal manera amó Dios el mundo. ¿Por qué? Pues porque vio que necesitábamos nacer de nuevo. ¿Vamos ahí? Es el conector. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Bueno, Dios buscó una solución, envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque vio que necesitábamos nacer de lo alto. Y por ende se dio cuenta que la religión nunca iba a entender que era nacer de nuevo. Ni el más teso de la religión, un principal judío, entendía que era lo que Jesús le estaba hablando. Por eso Dios dijo, y lo vamos a ver después, que necesitábamos una mente nueva para entender esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo así que amó? Tiempo pasado. ¿Cómo así que amó? Tiempo pasado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tiempo pasado? Si hay gente que hoy no ha nacido de nuevo, y tal vez mañana alguien aceptará a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto? Pero el Señor ya amó. No dice porque de tal manera amó, ama y amará al mundo, sino el Señor dice porque de tal manera amó. ¿Les digo por qué? Un versículo más que me muestra que Dios sabe quiénes somos salvos y quiénes no. Él es Dios. Todos vamos para el cielo, todos somos hijos de Dios. No es cierto. De tal manera amó Dios a los que perdonó, justificó, glorificó. Y por ellos envió a su Hijo a morir en una cruz, no por todo el mundo. Si Cristo hubiese muerto por todo el mundo sería salvo, y la culpa es de Dios que murió por todos. Porque si la muerte de Jesús justifica nuestros pecados y murió por todos, ¿no somos todos justificados? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué necesito nacer de nuevo? Porque no murió por todos. Y porque no es Dios quien elige, somos nosotros. Don Martín Lutero y don Juan Calvino, que Dios nos predestinó y Él nos escogió. No, Él ya sabía quiénes le íbamos a amar y le íbamos a aceptar, porque es Dios. Pero el que ya sepa quiénes son, no significa que yo no tome una decisión en mi vida. La tengo que hacer, yo tengo que predicar, tengo que ir, tengo que hacer.
Y hay en personas que yo digo, esta persona es más dura que una piedra. Y hay en personas que yo digo, wow, esta gente cómo les entra el evangelio de fácil. Y yo me puedo equivocar, tal vez ese corazón duro es el que llega a los pies de Cristo. Y tal vez esa persona blanda es la que después reniega y se va. Pero eso me muestra precisamente lo imperfecto que soy, porque me sigo equivocando, pero Dios no. Dios sí sabe quién sí y quién no. De tal manera amó en el pasado Dios a todos los pecadores que le iban a aceptar como Señor y Salvador, que envió a su Hijo a solucionar eso que Él amó antes. Porque Él es el mismo hoy, ayer. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Esa palabra principio no existe en la Biblia. Mala traducción. Significa eterno principio y eterno fin. Porque Dios no tiene un comienzo. Por eso es que Dios no tiene mamá. Si Dios tuviera mamá, el creador no sería Dios sino la mamá. Porque el principio de un hijo es ¿quién? Ah, bueno, las mamás, si hay mamás acá, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿quién fue primero, Pati, tú o tus hijos? Tú, ¿cierto? ¿Y quién fue primero, tú o tu mamá? Ah, exacto. Si Dios tiene madre, entonces hay que borrar toda la Biblia, porque Dios no sería el eterno principio y el eterno fin, sino sería el segundo eterno principio. Esto es lógica. Esto sí es A, E, I, O, estas son vocales teológicas. Eso es lo más sencillo de aprender. Un niño dice, sí, claro. Un niño me hizo esa pregunta, ¿fue una niña? Bueno, era alguien chiquitico. ¿Por qué María no es la mamá de Dios? Y se lo expliqué igual. Le dije, porque Dios es el primero, Dios es creador. Dios no fue creado. Y la Virgen María fue, ¿qué, mi amor? Yo le pregunté. Y no me entendía, y ahí le di vuelticas y todo. Dijo, ah, sí, ella fue creada porque ella también nació de papá y mamá y eso. Ah, ya. Y le dije, por eso, mi amor, por lógica, Dios es el creador. Y una persona creada nunca pudo crear al creador. Ah, ya. Punto. Un niño entiende más y se queda ahí, punto. Cuando ellos cogen la lógica, dicen, ya. Pero el que tiene argumentos en su mente, pero venga, es que, y lo primero, a mí me dijeron, o a mí me parece, yo siempre debato con, muéstrame qué dice la Biblia, porque si yo también te digo lo que yo creo o lo que a mí me parece, te voy a confundir. ¿Qué dice la Biblia? Muéstrame con versículos, con ¿qué dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por ejemplo, el LGTBI cree que es que los evangélicos estamos para condenarlos. Ellos se condenan solos. ¿Quién dijo que estamos para condenarlos? Solamente porque la verdad no les conviene. Entonces, si usted se da cuenta, no es en contra de la política, no es en contra de los colegios, no es en contra de las niñas, no es en contra, es en contra de la religión que ellos están atacando. Ahora, una ley que van a sacar, que sé que la van a aprobar, es que, por ejemplo, Lorena, con Manuel, que viene en su vientre, va a llegar el tiempo en el que Lorena va a ser demandada si le llama Manuel. Porque, y también van a hacer una ley para que los doctores no hagan ecografías. Y las ecografías van a ser demandadas. Porque una ecografía muestra el sexo del niño, ¿cierto? Pero el sexo no lo elige la biología, lo elige es el niño cuando nazca. Entonces, si el niño cuando nace, Manuel, dice, me quiero llamar Manuela, entonces la ecografía es una mentirosa, porque el que tiene decisión es el niño, no la biología. Para allá vamos y para allá llegamos. Entonces, ahorita los niños miren videos de Holanda, Europa, donde ya está, ya viene para aquí Latinoamérica. Miren en Europa, niños pequeños, mujeres y hombres mutilados su pene, mujeres mutilados sus senos, siendo hombres, mujer, desnudos aquí
en clases, en el colegio, desnudos, mostrándole a niños pequeños, mira, no es grave, yo era mujer, yo me quité los senos, me dejé acá, me quiero implantar y he sido la mujer más feliz desde este momento y ahora sí me siento. ¿Tú quisieras saber lo que se siente la felicidad entera? Sí, no sé, mira, cuando yo sentí, ay, qué chévere. Entonces, ¿qué es lo que dice un niño? Yo quiero sentir la felicidad entera, porque los están adoctrinando desde pequeños. ¿Y esa ley de dónde viene? De los gobiernos. ¿De dónde aprueban esa ley los gobiernos? De los que controlan este mundo. El Señor dijo que sucedería y está sucediendo. Que si estamos en los últimos tiempos, es que Dios ha dicho, no, a usted su pastor le dijo hace como 500 años, pero estaba loco. Ahoritica es que la venida del Señor está cerca. ¿Cómo creen que ya ahorita pues un hombre se pone de mujer y hasta hace unos años era trans y tocaba respetarlo? LGBTQ, T es de trans, pero ahora no, tampoco, respete. Porque si es mujer, pero ella tiene un espíritu, se ha dado cuenta que ahora es con orejas, con cosas, digamos, de elefante. Si tiene espíritu del elefante, entonces no es trans porque tiene otro nombre, que es un hombre que quiere ser mujer, pero que tiene un espíritu de elefante que emana de ella. Pero, o sea, hay cosas que ni siquiera han establecido que son. Entonces hay que respetar todo eso. Eso sí hay que respetarlo. Y eso sí tiene cárcel. Pero decir Jesús, ponerte una camiseta de Jesús, ponerte una balaca de Jesús. Desen en cuenta ahorita los partidos. Yo me estoy yendo para otro lado, pero desen en cuenta los partidos de fútbol ahorita. Al Barcelona, todos estos equipos les obligan a ponerse en camisetas con los colores del LGTBI. Y al que no, chao. Desen en cuenta las manillas de capitán, los colores que están escogiendo. Estamos inundados de esta doctrina pésima. La gente hoy en día sabe más acerca de esta doctrina que de Cristo. Ese es el mundo en el que estamos. Un mundo adoctrinado por el diablo, pero todavía dicen que Dios tiene el control. Perdón, eso es falta de respeto con Dios. Dios es soberano y es bueno en gran manera. Y Él sabía que toda esta basura iba a pasar. Y porque sabía que iba a pasar, desarrolló un plan de redención para nosotros. Para un día sacarnos de esta porquería de mundo y llevarnos al lugar que Él tiene para nosotros. Ese es Dios, que es bueno en gran manera. Yo nunca le he encontrado nada malo a Dios. Lo que le encontré era por mis mismas decisiones, mis emociones, mis pensamientos. Pero bajo la Biblia nunca le he encontrado nada malo a Dios. Pero ese es el adoctrinamiento. Y cuando me llega material de Rema y de otras instituciones, yo digo, ya no quisiera ni abrir eso, la verdad. Y son con noticias verídicas. Yo no me paro acá a decirles algo. Y de hecho hay gente que yo he hablado y me dicen, ay sí, yo vi a alguien que se congrega con nosotros, que está lejos, y todos los días se conecta, los martes, los jueves. Ella tiene la bendición de esta casa de oración. Me dijo, pastor, vi lo que usted habló acerca de la Biblia que quieren hacer ahora para el mundo. Sale de China. Y me mostró el link y me mostró todo. Y le dije, bueno, gracias por mandarme esta información. Porque hay gente que sí verifica. Oiga, sí, mire que esto, mire que tal, mire que está pasando esto. Están haciendo una Biblia porque esto para ellos es inclusivo, para ellos. Entonces quieren hacer una Biblia donde diga que el homosexualismo es permitido, que robar es permitido, que matar es permitido, que todo es permitido, porque esta Biblia, al igual si Dios es un asesino, dicen ellos, entonces ¿por qué nosotros? Es terrible hacia donde vamos, que queda poquitico. Y un niño adoctrinado de esa forma se va a desviar. Imagínate, ya llegamos al punto donde ni siquiera un papá tiene la autoridad de decir, este es mi hijo y tú lo respetas. Falta, no sé, que cuando uno vaya a registrar a un hijo, no, qué pena, pero tú no lo puedes registrar hasta que él no venga y se registre y él decida quién es. Porque si ya la ecografía no decide, la biología no decide, la ciencia no decide,
¿Y sabe que la ciencia nega tanto a Dios? Que gloria a Dios por la ciencia, porque la ciencia refuta todas estas doctrinas como la del LGTBI. Pero la Biblia dice que aún la ciencia le dará la razón a Dios de todo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús pasa a la barca al otro lado y llega donde el endemoniado gadareno? Él llegó y el endemoniado ya para atrás y venga, ¿qué tiene conmigo? Y pues Jesús, venga, ve tantico, pues que ahora estoy bajando un pie de la barca y ya, espere tantico, que no es. Porque ese es el problema de las tinieblas, aborrecen la luz. Y al aborrecer la luz, pues no quieren nada que sea de la luz. Lo dice acá, mira, el que en él cree en Jesucristo no es condenado. O sea que sí hay condena. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién dijo yo soy la luz? Jesús. Entonces Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Jesús, porque sus obras eran malas, la condición real del hombre. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué es lo que tiene el ateísmo y todas estas adoctrinamientos aberrantes? No quieren ser reprendidos, no quieren ser juzgados. Si hay algo que un hijo de Dios tiene que tener claro, es que tendremos que ser juzgados. Un día estaremos ante Dios y allí tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos, de lo que no hicimos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, con nuestro tiempo, con el servicio, con todo. Dios nos va a juzgar. Él es el único juez digno de juzgarnos. Y si uno no tiene esa conciencia de que un día estaremos junto a Él. Yo me acuerdo que, no sé si fue mi pastor o fue alguien, pero en la 63 escuché una prédica hace muchos años de alguien que dijo: yo creo que la pregunta que Dios hará cuando estemos cara a cara es: ven, quiero ver qué tanto te pareces a mi hijo. Wow, sí, la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la medida de fe. Ya cuando uno lo ve por ese lado, uno dice: wow, la medida es muy alta, muy alta. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Por eso no van a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No hago obras para ir al cielo. Las obras que hago, las hago en Dios. Eso es lo que se llama servicio. Trabajar, estar ocupado, realizar alguna cosa, ejercer una labor, producir algo, estar empeñado en, afanarse, funcionar, negociar. Esto viene de la palabra ergasomai, que es lo opuesto a ociosidad, pereza o inactividad. Entonces todo esto que les dije es: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras las ejecuta, las produce, las desempeña, se afana en hacerlas, en funcionarlas, en negociarlas, en Dios. Este es el encabezado del nuevo nacimiento. Entramos ahora hacia la prédica. Entonces vamos a desarrollar Juan capítulo 3 versículo 1 acerca del nuevo nacimiento. Pero